Recuerden que esta información que se plantea en la serie 2, ¿verdad? O en las diferentes series del módulo de capacitación, lo que pretende es dar información básica para que las personas que trabajan directamente primeriando, ¿verdad? Con la iglesia puedan tener información que les permita a todas esas fuerzas vivas tener mejores abordajes y saber hasta dónde llegan las competencias dependiendo de los entrenamientos que cada uno tenga. Por eso hablaremos en la dimensión biológica como de aspectos generales sobre cómo las drogas afectan el cerebro y los comportamientos y qué tipos de drogas existen incluso. Y después en la dimensión psicológica algunas herramientas muy básicas que permitirían para esas personas con poco entrenamiento, pero que tienen muy buena voluntad, poder hacer abordajes que sean un poco más empáticos con las personas que consumen sustancias. ¿Por qué empáticos? Bueno, porque es importante abordar a las personas con conocimiento, es importante abordarlas de manera que se les pueda ayudar y no más bien crearles una resistencia que los dificulte la llegada de ellos a un tratamiento o a un proceso de cambio. Refiriéndome al módulo 1 de las sustancias psicoactivas, hay varios elementos que vamos a ver en este módulo. Primero, las diferentes definiciones de droga, dependiendo de dónde se mire, ¿verdad? Desde la medicina o desde la farmacología. Y luego vamos a ir aprendiendo un poco más sobre las sustancias psicoactivas. Recordemos que las drogas existen dentro del mundo, una gran cantidad de ellas que son legales, que se utilizan en la medicina para poder hacer tratamiento o prevenir, digamos, enfermedades o curar enfermedades. Y las sustancias alucinógenas que producen una distorsión en las percepciones que tiene la persona. Continuando dentro del mismo módulo, hablaremos de por qué la adicción se concibe como una enfermedad cerebral crónica, ¿verdad? Incluso podemos hablar de otras enfermedades crónicas que van a ir empeorando cada vez más si no son tratadas a tiempo, como el cáncer, como la diabetes, y son enfermedades que son recurrentes. Sin embargo, cuando hablamos de recurrentes, no quiere decir que necesariamente que una persona en recuperación como parte de su proceso tenga que recaer, sino más bien que puede suceder la recaída si no se da una atención y una prevención de la misma, porque es la tendencia, ¿verdad? Sin embargo, como podrán ver ahí en el curso, existen otras enfermedades que tienen mayores índices de recaída, enfermedades crónicas, que la misma adicción. La adicción también es una enfermedad progresiva y una de las características principales que tiene como enfermedad es que se puede hacer un pronóstico. ¿Verdad? Así como un médico hace un pronóstico de otras enfermedades crónicas, también podemos hacer un pronóstico de que si la persona continúa con su uso problemático de sustancias, las consecuencias cada vez van a ser más difíciles, tanto a nivel mental como a nivel social, ¿verdad? A nivel familiar, y la enfermedad conforme va progresando se va haciendo más compleja. Entonces son características que ya están bastante definidas. En el mismo módulo vamos a conocer o acercarnos a la definición de trastorno por uso de sustancias del DSM-5. DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en el cual, digamos, se define una serie de criterios, ¿verdad? Que sirven también incluso como una escala para poder evaluar, y que lo que determinan es generalmente cuando una persona tiene ya un problema o por uso de sustancias, lo que principalmente se afecta es su funcionalidad. Su funcionalidad a nivel laboral, a nivel de sus relaciones, su funcionalidad espiritual, el desarrollo personal. Entonces hay consecuencias que son bastante evidentes y que ya están determinadas por una serie de criterios.
Es importante conocer esos criterios porque eso también nos da una idea más clara de cómo podríamos determinar, ¿verdad?, si una persona tiene un uso problemático o es un uso, digamos, que requiere otro tipo de abordaje más preventivo y no tanto de tratamiento. También se menciona a las mujeres porque es una población vulnerable que tiene características diferentes que la masculina. La progresión de la enfermedad está comprobado, ¿verdad?, que es más rápida. Incluso el uso de TUS puede provocar riesgo de cirrosis o problemas médicos más rápido que en otras poblaciones. ¿Cuáles son algunos conceptos importantes que se refieren a las sustancias psicoactivas, que son aquellas que actúan directamente sobre el cerebro? Primero, que las sustancias psicoactivas van a afectar el sistema nervioso central y por lo tanto afectarían en los cambios de humor, en los pensamientos, en el juicio, en las percepciones. Y después, que las sustancias psicoactivas, dependiendo de la vía de administración, ¿verdad?, que puede ser por absorción de la piel, vía oral o inyección intramuscular o intravenosa, dependiendo cómo se administre la sustancia psicoactiva, así va a ser la rapidez en que llegue al cerebro. Y todos esos elementos, como vamos a ir viendo a través del curso, van a determinar las probabilidades de que alguien llegue a tener un consumo problemático de sustancias o no, junto con otra serie de factores como la edad, el tiempo que la persona haya usado, la cantidad, a qué edad, digamos, por ejemplo, muchas veces tenemos jóvenes que inician su consumo, pero los procesos de consumo son cortos. No es lo mismo un joven que inició su consumo a los 18 años y ha consumido por 3 meses, no es el mismo abordaje que se le da a un joven que ya inició a los 12 y ya a los 18 lleva 6 años con una historia de consumo continuo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ver cada caso con, con cuidado para no crear, digamos, generalizaciones sobre los tipos de consumo que hagan abordajes que no puedan ser tan efectivos en los diferentes tipos de población. Otros elementos, digamos, otro concepto importante dentro de este módulo 1 de las sustancias psicoactivas es la vida media, que es cuánto demora el cuerpo en eliminar la mitad de la dosis original. Entonces, cuando alguien consume una sustancia, cuánto dura en salir la mitad de la dosis que ingresó. Eso es importante para saber cuáles serían o cómo sería lo que se requiera para la desintoxicación, o saber cuándo una persona estaría bajo el efecto de la sustancia y cuánto tiempo tendríamos que darle para que ese proceso pase. Entonces, todos estos conceptos ayudan a tener un primer encuentro, ¿verdad?, de los diferentes tipos de personas que trabajan con la iglesia, que son muy variados, desde profesionales hasta voluntarios, personas con estudios mayores, personas con estudios básicos, pero que tengan un conocimiento por lo menos básico que nos permita hacer un mejor abordaje. Vamos a hablar sobre las diferentes clases de drogas, en el curso ahí está planteado. Ahí es un tipo de clasificación, hay muchos tipos de clasificación, pero bueno, ese es un tipo de clasificación donde las drogas se dividen entre estimulantes, depresoras, ¿verdad? Las estimulantes son las que aumentan la actividad del sistema nervioso central y las depresoras la disminuyen, drogas alucinógenas y otras, digamos, la clasificación de otras es porque hay ciertas drogas como la marihuana que puede tener diferentes efectos, ¿verdad? En dosis bajas puede ser relajante, puede ser sedante y en dosis más altas puede incluso producir la alucinación. Algunos ejemplos de drogas estimulantes son las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis. Y de drogas depresoras tenemos las benzodiazepinas, que son drogas legales, ¿verdad?, pero que en un uso no médico pueden causar adicción y que son de muy fácil acceso, lamentablemente. Y todos los opiáceos, ¿verdad?, donde sale la morfina, la heroína, toda la sina, digamos, todo lo que
se conoce como de esa familia de los opiáceos, generalmente terminan en ina y es una forma de que nosotros logramos identificarlas. Tendremos información también sobre algunos grupos especiales, como por ejemplo las mujeres, en las cuales se produce un efecto telescopio, porque hay una progresión más rápida de la enfermedad que está relacionado con el peso corporal. Y hay mayor riesgo de cirrosis y de problemas médicos comprobados, ¿verdad?, en la población de mujeres. También las mujeres tienen que enfrentar un doble estigma, tanto como mujeres como consumidoras, y eso hace que socialmente exista mayor dificultad de poder acercarse a buscar ayuda, tanto de parte de ellas como de parte de toda la red social. También hablaremos en este módulo sobre los efectos prenatales. Hablaremos de cómo cada una de las drogas podría afectar de manera diferente en el nacimiento a los futuros bebés de madres que tengan problemas de consumo de sustancias. Y por último, dejaríamos muy claro dentro del módulo que el problema de consumo es un problema integral, que tiene características que tienen que ver con la sustancia que se usa, la vía de administración, como lo vimos anteriormente, tiene características del sujeto, ¿verdad?, su historia, el contexto, sus capacidades, sus habilidades para poder enfrentar situaciones. Tiene que ver con todo el análisis situacional, para qué se usa la droga, en qué circunstancias se usa la droga, y también incluso tiene que ver con la motivación que la persona tenga para lograr empezar un proceso de cambio con respecto al consumo cuando hay un consumo problemático.